Hola, buenos días a todos. Hola, Andrea, Daneli, ¿cómo están? Solange, Paola. Hola, hola, buen día. Hola, muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo ahora al evento circular con estas primeras tres charlas que son bastante relevantes, así que bienvenidos, por supuesto, a todos los que ya están conectados y yo sé que se van a ir conectando más durante el día. Para partir, quería pedirle a nuestro decano, que también está conectado, al señor Federico Casanelo, si es que puede dar una pequeña bienvenida y desde ahí partimos ya con las charlas. Gracias. Gracias, Ray. Voy a prender un segundo mi cámara. Deme un segundo. Lo voy a... Como estoy en tres salas distintas. Una pregunta, por favor. Me están preguntando si es que les interesa más de una charla. ¿Va a estar grabado en un lugar para poder verla? Sí, Mariela, todo queda grabado. Bien. Gracias. Muy buenos días. Voy a apagar ahora mi cámara solamente para saludarlo. Lo que pasa es que si no, como tenemos tres salas distintas, se pierde un poquito la señal. Bueno, muy buenos días. Agradecer la presencia de nuestros expositores de hoy, a las distintas empresas y también nuestros estudiantes. Contarles que nosotros iniciamos un trabajo sistemático con empresas hace ya un año y medio atrás, más o menos. De hecho, el año 2020 nosotros trabajamos con más de 300 empresas a nivel nacional y donde se han abordado distintas problemáticas de las empresas y a través de distintas modalidades. Una de ellas, por ejemplo, es a través del aprendizaje por desafío, es decir, que la empresa define un problema y todos los alumnos de un determinado curso trabajan en la resolución de ese desafío. A pesar de que no es la única forma de conexión con nosotros que tenemos con las empresas, una es la línea de curso, pero también hay, por ejemplo, a través de prácticas, de proyectos de título, en fin. Y hemos tenido bastante buenos resultados, a pesar de que es la primera, llevamos un poquito más de un año en la aplicación, más del 70% de las compañías definieron que en la práctica se había cumplido con los objetivos. Y eso es súper bueno, porque pensemos que también nuestros alumnos están en proceso de formación. ¿eh? Y eso también muestra la calidad de los trabajos que se han desarrollado. Nosotros, como parte de estos proyectos en general, hemos incorporado dos de nuestros sellos. ¿no? Uno es de lo que es tecnología y el segundo que es sustentabilidad. Solamente y muy brevemente también para contarles que nosotros hace muy poquitito nos ganamos un fondo de desarrollo institucional, particularmente para incorporar tecnologías 4.0 en el ciclo profesional, es decir, los últimos 3 años aproximadamente de formación de nuestros estudiantes. Nosotros ya tenemos todo lo que es la tecnología 4.0, pero en el ciclo inicial. ¿eh? Entonces, eso la verdad que nos da un tremendo plus respecto a la mayor parte de las facultades de ingeniería a nivel nacional. Y es un proyecto que nosotros vamos a ejecutar en los próximos 3 años. Y lo segundo también, que tiene relación con lo que es sustentabilidad, que nosotros somos parte de uno de los grandes proyectos a nivel nacional, que es el Instituto Chileno de Tecnología Limpia, que está liderado por un consorcio norteamericano, donde participan 4 universidades de Chile, dentro de las cuales estamos nosotros, y también universidades de Estados Unidos, donde hay 3 líneas muy relevantes, uno lo que es energía solar, otro lo que es economía circular y finalmente lo que es producción de litio. Nosotros la verdad que donde podemos hacer los mayores aportes, donde nosotros tenemos líneas de investigación muy potentes, es precisamente en lo que es economía circular. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por la asistencia y nos vamos a estar viendo durante el día. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Vamos ahora con las charlas y con los moderadores. Hola, buenos días. Mi nombre es Camila.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Patricio. Tengo el gusto de dar la bienvenida a la profesora Paola Cofré. Ella es la jefa del área de Economía Circular, Ceremi del Ministerio del Medio Ambiente. Y hoy tenemos la oportunidad de que ella nos venga a conversar sobre lo que es la economía circular como un nuevo modelo de productividad. Así que agradeciendo la presencia de la profesora, le doy el pase para que podamos comenzar con esta actividad y muchas gracias a todos los que están participando en este día jueves. Aquí estoy. Muchas gracias por esta tremenda invitación a participar de este importante evento de la universidad. La verdad es que es muy importante poder entender de qué se trata la economía circular y cómo nos estamos preparando hoy día en Chile para la entrada en vigor de los distintos instrumentos normativos. Voy a compartir mi presentación. ¿Lo ven ahí? Sí, se ve bastante bien, profesora. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y todas, a la comunidad académica, a la comunidad estudiantil y a los invitados especiales. Como les decía, vamos a hablar de economía circular y hoja de ruta para un Chile circular. Esta presentación tiene 3 partes. La primera de ellas son datos de línea base para que entendamos cómo la economía lineal, que es la economía que hoy día impera en Chile, nos tiene de alguna manera en un sistema muy tenso respecto al manejo de los residuos. La segunda parte son fotografías que hemos rescatado en terreno de cómo tenemos problemas en el territorio por el manejo que hoy día llevamos de los residuos. Y la tercera parte es el concepto de economía circular y cómo nos estamos preparando en Chile para la circularidad. Primero, la generación de residuos municipales el año 2013 ya nos dijo, según la OCDE, que somos el segundo país, después de Turquía, que deposita más residuos en instalaciones sanitarias. Ese es el resultado de una economía lineal. Por tanto, el desafío es poder cambiar este sistema y poder revisar cuáles son los residuos, los materiales que estamos disponiendo en estas instalaciones sanitarias y revisar qué valor ambiental, económico y social tienen estos materiales para poder entregarles otro circuito de valor. Primer dato relevante. Segundo país después de Turquía. Si miramos las cifras de nuestro Chile, al año 2017 nuestro país genera 7,5 millones de toneladas de residuos sólidos domiciliarios, donde el mayor porcentaje se encuentra en la región metropolitana. Si nosotros vamos a la bolsa negra que cada uno de nosotros genera en nuestras casas, estoy tratando de poner el lápiz, vamos a ver, parece que no me funciona. Nosotros vamos a la gráfica de la composición de residuos y nos damos cuenta que el 58% de esa bolsa negra que cada uno de nosotros genera en casa corresponde a materia orgánica. Y el 26% de la otra parte corresponde a envases y embalajes, que es un producto prioritario contenido en la Ley de Fomento al Reciclaje, Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, que va a ser de alguna manera detallada en otra charla. Y solo el 16% corresponde a lo que debiese llegar a instalaciones sanitarias. Voy a poner un poquito más grande porque esto es súper relevante. Composición de los residuos de la bolsa negra que cada uno de nosotros genera en casa, que nosotros esa bolsa negra la dejamos fuera de nuestros hogares y el camión recolector contratado por el municipio pasa a nuestras casas y lo lleva y lo transporta a una instalación sanitaria. Entonces, no olvidemos de esta composición. Importante retener en esta charla que tenemos una composición de residuos sólidos domiciliarios en donde más del 50% corresponde a materia orgánica. Si vamos a nivel nacional, podemos ver que los residuos orgánicos son el principal residuo de peso de la bolsa negra para todas las regiones de nuestro país, oscilando entre un 50, un 48 y 62%. Ahora bien, menos, y escúchenme bien, menos del 1% de valorización corresponde a los residuos orgánicos. Vale decir, Chile tiene una tasa muy incipiente de valorización respecto a estos residuos. Por tanto, tenemos que hacernos cargo no solo de la fracción seca correspondiente a envases y embalaje, específicamente en nuestra bolsa negra, sino que también a la materia orgánica. ¿Qué pasa con las instalaciones sanitarias en nuestro país?
A nivel nacional, tenemos un problema súper importante que tenemos que subsanar. Primero, lo que está en rojo corresponde a aquellas instalaciones que no son rellenos sanitarios, sino que son vertederos controlados en los cuales se deposita residuos sólidos domiciliarios. En la región metropolitana en particular, donde tengo mi ámbito de acción laboral, el 98% de los residuos sí se depositan en una instalación sanitaria que cuenta con resolución de calificación ambiental. Vale decir, ha pasado por un proceso pormenorizado de revisión ambiental y que el Servicio de Evaluación Ambiental le ha otorgado su resolución de calificación ambiental. Sin embargo, esto no sucede en todas las regiones del país. Tenemos un desafío todavía bajo el paradigma de la economía lineal. Por tanto, ahí tenemos que acelerar los procesos para poder tener un país con instalaciones sanitarias que cuenten con resoluciones de calificación ambiental y que contengan en el terreno en sí, en el relleno sanitario, en su diseño geométrico, impermeabilización suficiente para poder llegar a tener impacto, ojalá cero. Todos sabemos que el impacto cero de cualquier proyecto o actividad no existe, pero sí tenemos que evitar, sí o sí, que se contaminen nuestros acuíferos, nuestras napas subterráneas o afecte alguna matriz ambiental el relleno sanitario. Por tanto, ahí hay un desafío que tenemos que trabajar. Cuando vamos a la región metropolitana, que es lo que yo más conozco, la verdad. Primero, tenemos instalaciones sanitarias en la región metropolitana que han pasado por los procesos de calificación, a excepto de un vertedero controlado que es el que se encuentra en la provincia de Melipilla, el vertedero controlado Popeta, que cuenta con resolución sanitaria. Sin embargo, tenemos otras instalaciones, aquí hay fotografías de grandes extensiones de terreno que reciben los residuos que nosotros generamos en nuestras casas, residuos sólidos domiciliarios o asimilables a domiciliarios. En el caso del relleno sanitario Cerro La Leona, que es el primero acá arriba de la lámina, este recibe residuos sólidos industriales no peligrosos. En rojo, lo que tenemos en rojo acá, voy a agrandarlo un poco, es la resolución de calificación ambiental de cada una de estas instalaciones. ¿Qué quiere decir esto? Loma Los Colorados, que es el relleno sanitario que se encuentra en la zona norte, tiene una vida útil al 2046. Relleno sanitario Santa Marta al 2028, Santiago Poniente al 2024 y el vertedero controlado Popeta ya tiene una vida útil cumplida, pero está en proceso de revisión en el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué les quiero decir con esto? Tenemos un sistema tenso respecto a los rellenos sanitarios y por tanto tenemos que repensar la manera como estamos manejando nuestros residuos a nivel nacional y, por cierto, en la región. Es importante revisar la infraestructura de disposición final y es importante revisar también qué tipo de materiales estamos depositando en estas instalaciones, porque son materiales que tienen valor ambiental, económico y social, y que tenemos que darle una oportunidad de entrada a un nuevo círculo virtuoso, de manera de, al menos, generar nuevos empleos verdes, por ejemplo. Por tanto, la idea que yo les quiero mostrar acá es que efectivamente no podemos seguir con la economía lineal, con este paradigma en donde todo lo enterramos de alguna manera en un relleno sanitario, sino que tenemos que repensar la manera como estamos manejando nuestros residuos con un nuevo paradigma que les voy a mostrar a continuación. Cuando hablamos de preparación para el reciclaje o la entrada en vigor de la Ley 20.920 del 2016, ¿qué infraestructura tenemos y con qué contamos? Si miramos las cifras a nivel nacional, tenemos total país, puntos verdes 7.186, puntos limpios 98, centros de acopio 2.216, empresas valorizadoras 54. En la región metropolitana contamos con 1.572 puntos verdes, 59 puntos limpios, 37 centros de acopio y 34 empresas valorizadoras. Todavía tenemos una infraestructura incipiente en la región metropolitana para entrada en vigor de la ley y para eso nos estamos preparando. Como Chile tenemos que catalizar estos procesos lo más rápido posible para poder hacer efectiva la valorización. Recordemos que valorización de residuos, estamos hablando de reutilización, reciclaje y valorización energética. Cuando entramos a los problemas en el territorio, yo sé que son láminas bastante fuertes, pero es importante poder revisar qué estamos, cómo se ve en el terreno todo esto. Primero, tenemos diversos problemas que no hemos subsanado. Alrededor de nuestro aeropuerto de Santiago, por ejemplo, tenemos
un corredor biológico natural que va desde la comuna de Pudahuel, cerca del aeropuerto, hasta el humedal de Batuco, en donde se trasladan diversas aves, migran diversas aves. Y estas aves muchas veces se depositan o anidan cerca del aeropuerto, donde encontramos bastantes vertederos ilegales de residuos sólidos. ¿Qué estoy hablando con vertederos ilegales de residuos sólidos, los llamados VIRS? Son extensiones de terreno de más de 1 hectárea donde se depositan ilegalmente todo tipo de residuos. Y eso hace también que se concentren algunas aves que finalmente, al migrar, chocan con algunas turbinas de los aviones y pudieran producirse algunos eventos que pueden ser catastróficos. Este fue un evento del año 2015 en donde provocó de alguna manera acciones concretas. Elaboramos un protocolo aviar que se trabajó junto a la DGAC y al municipio para poder revisar los incidentes aeroportuarios potenciales que se pudieran generar respecto de este tipo de situaciones. Por tanto, ¿qué hay que hacer aquí? Erradicar los vertederos ilegales de residuos sólidos de la región metropolitana, de esta zona y de todos los residuos y de todos los vertederos que existen a nivel nacional. ¿Y qué se puede hacer con esos vertederos? Bueno, convertirlos en parques urbanos, por ejemplo, con todas las ganancias ambientales y sociales que eso tiene. Otro tema importante en el territorio, emergencia de residuos sólidos, el relleno sanitario Santa Marta. Todos recordamos aquel día, ¿cierto?, del 2016, donde vimos que efectivamente la atmósfera de nuestra región se tornó con un impacto en la calidad del aire. ¿Por qué sucedió esto? Porque efectivamente hubo un deslizamiento de la masa de residuos y un posterior incendio, producto de un mal manejo y una mala operación del mismo relleno. Este tipo de cosas no pueden suceder en nuestra región y en las instalaciones que hoy día aún más cuentan con resolución de calificación ambiental y tienen que cumplir esa resolución de calificación ambiental, y el Estado se tiene que hacer cargo de la revisión y de la fiscalización de la operación de estas instalaciones. Otro problema importante, 30 de agosto del 2018, incendio de neumáticos en la comuna de Maipú. Miren el tremendo impacto que eso produce, un mal manejo de neumáticos. Neumático también es un producto prioritario contenido hoy día en la ley REP. ¿Qué quiere decir producto prioritario? Es un producto que hoy día está contenido en la ley y por tanto los productores, que es el regulado de esta ley, tienen que hacerse cargo de organizar y financiar la valorización de este producto prioritario, por ejemplo. Que eso lo vamos a revisar en una charla el día de hoy con otro profesor. ¿Cómo subsano todo este problema? ¿Qué es lo que tenemos hoy día? El modelo lineal, que es lo que yo les he mostrado. Rellenos sanitarios que tienen, hoy día un sistema tenso, porque estamos en muchos de ellos llegando a la vida útil que fue otorgada por la resolución de calificación ambiental, que es el acto trámite jurídico terminal, que le otorga al titular el beneficio de empezar a construir. Pero ¿qué pasa si nosotros seguimos en esta línea de modelo? Vamos a saturar estas instalaciones, vamos a tener que pensar dónde instalar otros rellenos sanitarios, vamos a generar un colapso, ¿cierto?, del sistema en manejo de los residuos y vamos a seguir depositando residuos y enterrando materiales que tienen valor. Entonces la invitación es a que repensemos juntos cómo tenemos que manejar la materia de los residuos. Y no solo tiene que ver con el manejo en sí del material. Esto es un concepto mucho más amplio y es un cambio de paradigma. La economía circular es un cambio de paradigma estructural profundo al que Chile tiene que apuntar. ¿Y por qué tenemos que apuntar ahí? Porque todos sabemos que ya llegamos a la capacidad de carga máxima que puede sostener el sistema natural y porque ya el sistema natural necesita volver a entrar en su equilibrio dinámico dentro de los ciclos biogeoquímicos. Entonces, la economía circular hoy día está compuesta por 2 ciclos. Un ciclo técnico, en donde el reciclaje es uno de los procesos relevantes que tiene el ciclo técnico, y un ciclo biológico, en donde se necesita regenerar los sistemas naturales. Necesitamos volver, ¿cierto?, a mirar los ciclos biogeoquímicos que están en la naturaleza y poder, en conjunto, tanto ciclo técnico como ciclo biológico, poder restablecer el equilibrio de la naturaleza. ¿Por qué una economía circular para Chile? Primero, porque integra y hace sentido. Todos entendemos hoy día, y después del informe importante del IPCC y de lo que pasa con el cambio climático, entendemos que transitar a una economía circular efectivamente aporta a disminuir los gases de efecto invernadero. Es lógica y es fácil de entender. No genera resistencia
y genera empleos y también es familiar, integra, es innovadora y es familiar. ¿Cuáles son los principios de la economía circular? Primero, eliminar residuos y la contaminación desde el diseño. Se dice que un residuo es producto de un mal diseño y por tanto el ecodiseño como instrumento preventivo está mencionado en la ley y tenemos que catalizar procesos para que el ecodiseño se dé en Chile fuertemente. Mantener productos y materiales en uso y finalmente restablecer, regenerar nuestros sistemas naturales. ¿Qué es una hoja de ruta? Y esto es súper relevante para que entremos en onda y todos podamos entender cómo vamos a transitar juntos hacia la circularidad en Chile. Primero, una hoja de ruta es un plan estratégico que define una visión a largo plazo y establece las principales iniciativas que se requieren implementar para alcanzarla. Esta sirve como herramienta de comunicación, es un documento de alto nivel que puede articular el pensamiento en torno a desafíos comunes. Esto no es elaborado ni pensado solo en el Ejecutivo. Esto está elaborado por distintos actores que les voy a mostrar a continuación. Es una hoja de ruta en base a un amplio y extenso proceso participativo. Y eso es súper importante. Como les decía, no fue generado solo en el Ejecutivo, sino que es una mesa amplia de distintos actores de todos los sectores y que todos tienen claro efectivamente qué es lo que tenemos que hacer. Finlandia fue uno de los primeros países que implementa una hoja de ruta de economía circular y hay muchos otros países, no tantos, pero sí hay algunos países que ya tienen su hoja de ruta, incluso tienen planes de acción vigentes. Aquí partimos el 2019, partieron en nuestro nivel central, con estudios de diagnóstico y mapeo de actores. ¿Quiénes son los actores relevantes en Chile para acercarle en el territorio una hoja de ruta? Es relevante poder revisar ese mapeo de actores, después se realizaron diversos talleres en distintas regiones, luego se sigue con actividades de un comité estratégico de la hoja de ruta, luego se realizan sesiones de mesas temáticas de distintos ámbitos, desde el ecodiseño, marco regulatorio, incentivos y desincentivos ciudadanos, donde me tocó participar activamente. Luego se genera la consulta pública de la propuesta de la hoja de ruta de manera de entregar todos los antecedentes a la ciudadanía con la oportunidad de que el ciudadano pueda de alguna manera saber cómo es esta hoja de ruta y poder dar su opinión. Y finalmente, este año se aprueba en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. ¿Cuál es la visión de esta hoja de ruta? Y esto es súper importante y se los voy a leer para que podamos juntos entender que esto es bastante complejo y es un cambio estructural. Primero, al año 2040 la economía circular regenerativa impulse a Chile hacia un desarrollo sostenible, justo y participativo, que ponga el bienestar de las personas al centro. Esto a través del cuidado de la naturaleza y sus seres vivos, la gestión responsable y eficiente de los recursos naturales y una sociedad que usa, consume, produce de manera sostenible y consciente, que es lo que nos falta mucho por ahí, fomentando la creación de empleos verdes y oportunidades para personas y organizaciones a lo largo del país. Y esto me hace mucho sentido, consume, produce de manera sostenible y consciente. Muy importante eso, no olvidar. ¿Cuáles son las metas? Y esto es súper importante para poder entender cómo vamos a efectivamente transitar hacia la circularidad. ¿Cuáles son las metas? Meta 1, generación de empleos. Esta hoja de ruta tiene indicadores, metas, que tienen metas a mediano plazo al 2030 y metas a largo plazo al 2040. Entonces, la primera meta es generación de empleos. Al 2030 generar 100.000 nuevos empleos verdes y al año 2040 180.000 nuevos empleos verdes. Es una tremenda meta que tenemos que efectivamente materializar. 2, generación de residuos sólidos municipales por habitante. Pudimos ver, ¿cierto?, que en promedio generamos a nivel nacional 1,1 kilo habitante día, la región metropolitana casi 1,3 kilo habitante día. O sea, cada uno de nosotros en la región metropolitana genera 1,3 kilo habitante día de esa bolsa negra de residuos que nosotros sacamos a las calles y que el camión recolector contratado por el municipio deposita en un relleno sanitario. Entonces, tenemos que disminuir a mediano plazo un 10%
del peso de esa bolsa negra, y al 2040 la disminución de un 25%. Meta 3, generación total de residuos por el Producto Interno Bruto. Al año 2040 lo tenemos que disminuir a un 30%. Meta 4, productividad de material. Al año 2040 tiene que aumentar un 60%. Meta 5, tasa general de reciclaje. Miren, al 2030 aumento el 40%, pero al 2040 un 75%. Y no me pregunten cuánto reciclamos hoy día, porque tal vez ni siquiera llegamos a los 2 dígitos. Por tanto, aumentar al 75% al año 2040 es un tremendo desafío que tenemos como país, es un tremendo desafío que tenemos como región metropolitana. Meta 6, tasa de reciclaje de residuos sólidos municipales. Al 2040 tenemos que llegar al 65%. Meta 7, recuperación de sitios afectados por la disposición ilegal. Esas fotos que yo les mostraba de los distintos sitios de disposición ilegal que hay hoy día en la región metropolitana y a nivel nacional. Recuperación del 90% de esos sitios, saneamiento y recuperación y reconversión, por ejemplo, en parques urbanos. Importante es revisar cómo vamos a materializar esto. Pero esta hoja de ruta consta de 4 ejes fundamentales de transformación, y estos ejes se tienen que engranar para efectivamente poder llegar a cumplir las metas. Primero, innovación circular, cultura circular, regulación circular, y que para mí y para mi quehacer laboral dentro de la región metropolitana, el más importante, cómo vamos todos a bajar esto al territorio para transformar nuestros municipios en territorios circulares. Importante desafío. Innovación circular. Y aquí hay varias iniciativas. La hoja de ruta entonces cuenta con 7 metas, con 4 ejes de transformación y con 27 iniciativas que están bajo el alero de uno de estos ejes. Aquí tenemos innovación circular. Por ejemplo, iniciativas, empresas cero residuos, promoción de modelos circulares. Para la universidad, investigación y desarrollo para la economía circular. Qué importantes son las universidades en este tema. Un país sin investigación y desarrollo en las temáticas prioritarias, no vamos a avanzar a estas metas. Por tanto, yo quiero destacar el punto 3, ya que estamos en la universidad, ¿verdad? Qué importante es poder potenciar de manera efectiva la investigación y el desarrollo, estoy tratando de marcarlo, y en la investigación y el desarrollo para avanzar hacia una economía circular. Punto 4, colaboración estratégica para soluciones de economía circular de alto impacto. El 5, escalamiento de soluciones circulares de alto impacto, sistemas de información para la modelación del impacto ambiental local de bienes y servicios, normas técnicas que son elaboradas por el Instituto Nacional de Normalización para una economía circular, compras públicas circulares. El Estado debe dar el ejemplo, sí o sí. Cultura circular. Cuando hablamos de cultura circular, que tiene que ver mucho con el cambio de paradigma que hoy día tenemos todavía en nuestras cabezas de la economía lineal, de que todo nos sirve y lo depositamos, lo dejamos, ojalá que llegue a un relleno sanitario y no termine en un vertedero ilegal de residuos sólidos en cualquier parte, o en microbasurales que muchas veces vemos en nuestro territorio. Cultura circular, difusión de hábitos y prácticas circulares. Economía circular en la comunidad escolar. Revisemos los objetivos transversales de educación y veamos cómo los niños, el ámbito escolar puede hacer un tremendo aporte. Habilidades para la economía circular, sistemas de ecoetiquetado para Chile. Ahí nuestro ministerio y nuestros colegas del nivel central están trabajando fuertemente en la elaboración de ecoetiquetado como instrumento para que efectivamente podamos tener mayor información efectiva como ciudadanos. Transparencia y trazabilidad, esta palabra tan conocida por todos a raíz de la pandemia. ¿Qué quiere decir trazabilidad? La historia del material, de ese material, porque no le quiero llamar residuo, porque muchos de ellos tienen un valor ambiental, económico y social. ¿Cómo hago el seguimiento efectivo para que no termine en un sitio de disposición ilegal o no termine un material que tiene valor en un relleno sanitario? ¿Cómo puedo hacer y mirar el sistema como un todo y revisar qué está pasando con aquellos materiales que entran al mercado chileno y que tienen que tener una circularidad? Ya no hablamos como antes en la economía lineal de la cuna a la tumba. Hablamos de poder potenciar círculos virtuosos de valor
y que me generen empleo y que generen una circularidad efectiva. Seguimiento del proceso hacia una economía circular. Regulación circular. Y aquí, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente, mis colegas del Ministerio en conjunto con otros actores han trabajado fuertemente. Desde las seremías, desde las distintas seremis de la región metropolitana, lo que se hace es bajar, ¿cierto?, la regulación, las políticas públicas al territorio. Entonces, en regulación circular, bueno, ampliar la gama de productos prioritarios sujetos a la responsabilidad extendida del productor. ¿Qué es la responsabilidad extendida del productor? Un instrumento económico que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Entonces, esta responsabilidad extendida del productor le otorga al regulado, que es el productor, la función, la potestad de organizar y financiar la valorización de los residuos, la valorización de los productos prioritarios puestos en el mercado. ¿Ok? Actualización del marco regulatorio de la gestión de los residuos para facilitar también el reuso y la valorización. Incentivos e información para la separación en origen. ¿Cómo hago la separación en origen? ¿Cómo promuevo la separación en origen de cada uno de nosotros en las casas? A través del municipio, ordenanzas específicas para separar en origen. Tarifa solidaria por el servicio de aseo. Estándar de los productos en la economía circular. Fortalecimiento y fiscalización de la disposición inadecuada de residuos. Territorios circulares, y esto me gusta a mí porque es lo que tengo que hacer y es el tremendo desafío. Economía circular para la reactivación de los territorios, provisión de espacios y canales de encuentro para que las personas puedan ser parte de esta transición, internalizar la transición a este cambio estructural de un nuevo paradigma de la economía circular. Reconocimiento de inclusión de recicladores y recicladoras de base. Ellos son hoy día un actor relevante en la ley 20.920. Van a ser gestores de la ley, siempre y cuando estén registrados en un sistema específico y certificados por Chile Valora. Sistemas de producción regenerativos e infraestructura y equipamiento local para la economía circular. ¿Tenemos infraestructura necesaria o aún es incipiente, como yo les mostraba en las primeras láminas? Y aquí puse un ejemplo, solo un ejemplo porque esto es muy, muy, muy detallado. Por el tiempo no vamos a alcanzar a ver todo el detalle, pero sí puse un ejemplo porque cada una de las iniciativas vistas anteriormente, que son 27 en total, tienen acciones responsables y plazos. En este caso, en territorios circulares, por ejemplo, una acción concreta es implementar el plan de acción para la inclusión de recicladores de base y promover su autoorganización con el objetivo de facilitar el diálogo con actores clave para el futuro de su actividad, como son las municipalidades y los sistemas de gestión, REP. A través de la REP, de la implementación de la ley 20.920 en el territorio, el reciclador de base puede ser parte de esta ley, un actor relevante como gestor, y puede apoyarnos en la materialización efectiva de la bajada de la REP en el territorio. ¿Cómo contribuyen estas distintas metas e iniciativas con las 7 metas? Hay, ¿cierto?, 27 iniciativas que aquí en el cuadro yo les muestro cómo se han ido encajando para poder efectivamente cumplir las metas. Si miramos Empresa Cero Residuos, si miramos, déjenme buscar el lápiz, ya, no importa. Empresa Cero Residuos, tenemos que conecta con la meta 2, de generación de residuos sólidos municipales per cápita, conecta con la meta 3, generación de residuos por Producto Interno Bruto, productividad de material, tasa de reciclaje y recuperación de sitios que se han conformado ilegalmente. Es necesario poder revisar estas 27 iniciativas y cómo cada una de ellas tiene relación con las metas. Miremos el 3, investigación y desarrollo, que es un punto relevante que las universidades nos tienen que ayudar acá. Primero, meta 1, generación de empleos. Se conecta con generación de empleos. Se conecta con la generación de residuos por Producto Interno Bruto. Se genera con la productividad de material. ¿Cómo repensamos los materiales hoy día y cómo eso potencia la productividad? Aquí tenemos otras metas. Vamos, por ejemplo, a la 9, difusión de hábitos y prácticas circulares. Ayuda a la generación de los residuos sólidos municipales per cápita. Tenemos que disminuir esa generación. En la medida que cambiamos nuestros hábitos de consumo, vamos a disminuir la generación de residuos municipales per cápita. Tasa de reciclaje
tasa de reciclaje de los residuos sólidos municipales. Tenemos que aumentar la tasa de reciclaje de los residuos sólidos municipales, sí o sí, y tenemos que evitar generar más vertederos de residuos ilegales. Y así, si vamos viendo la lista, tenemos, perdón, se me paró, ahí sí, tenemos las 27 iniciativas conectadas con las metas a largo plazo, que tienen metas intermedias al 2030, como revisábamos anteriormente, pero también tienen metas al 2040. Entonces, hoja de ruta para un Chile circular cuenta con 7 metas, 27 iniciativas, y cada iniciativa tiene distintas acciones con responsables concretos y con tiempos concretos. Por tanto, necesitamos poder potenciar los ejes de transformación: regulación circular, cultura circular, territorios circulares e innovación circular. ¿Cómo se hace esto y cómo se materializa y qué se está trabajando para que esto efectivamente se materialice? La verdad es que ha sido un tremendo trabajo desde el Ministerio, específicamente de la Oficina de Economía Circular, porque a propósito cambió de nombre, éramos Residuos y Riesgo Ambiental y hoy día nos llamamos Economía Circular. Y ahí, evidentemente, se está implementando la Ley 20.920-2016, ya tenemos una ley desde el año 2016, se tienen algunos reglamentos de productos prioritarios, específicamente de envase, embalaje y neumáticos, pero también hay que hacerse cargo del 58% de los residuos orgánicos, y eso se hace a través de una nueva política pública que se llama Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Y esta estrategia propone pasar del incipiente 1% a un 66% de valorización de los residuos orgánicos generados a nivel submunicipal al año 2040. ¿Cuál es el alcance de esta estrategia? Es que los residuos orgánicos manejados por las municipalidades o generados a nivel domiciliarios y en ferias libres y parques y jardines puedan ser valorizados. Entonces, por ejemplo, nosotros en la región metropolitana estamos trabajando también en conjunto con el nivel central, consultorías y municipios, estamos trabajando en poder materializar, ojalá al corto plazo, en plantas de compostaje municipales a menor escala en primera etapa. Y por cierto, también tenemos que trabajar el vermicompostaje y compostaje domiciliario como solución unifamiliar. Entonces, ¿qué sigue con esta estrategia de residuos orgánicos y con esta nueva mirada de la economía circular? Esta estrategia es parte de la economía circular, así como lo es la ley REP que vamos a conocer más rato. Tenemos la bolsa negra. ¿Se acuerdan cuando mirábamos las primeras láminas, la bolsa negra de residuos? Y necesitamos, y la ley REP dice que entra en vigor el reglamento de envase embalaje en septiembre de 2023 y que después al año 12 vamos a tener una cobertura del 80% de las viviendas del país con recogida selectiva en mi casa. Por tanto, como esto es un proceso gradual, esto no va a pasar de un día para otro, esto es un proceso gradual, se apuesta a que necesitamos tener un Chile circular que opere de la siguiente manera en teoría. Separación de origen de residuos de la bolsa negra en casa, donde el 26% está compuesto por envases y embalaje, vale decir, papel, cartón, Tetra Pak o cartón para bebida, todos los tipos de plástico, vidrio, todo lo que es envase, embalaje y su subcategoría va a estar a cargo de la ley REP. Y obviamente con todo el sistema de gestión, los valorizadores, las plantas de reciclaje. El 58% que estamos hablando de la fracción húmeda, de la materia orgánica, que es la que hoy día genera más problemas de instalaciones de relleno sanitario. ¿Por qué? Porque es la que genera lixiviados, malos olores. Esta fracción relevante se tiene que trabajar bajo esta política pública, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, implementando composteras o vermicomposteras en nuestros hogares, plantas de compostaje comunales, plantas de digestión anaeróbica, si fuera necesario. Y aquí ya tenemos el 84% de la torta total de residuos generada, ¿cierto?, como promedio a nivel nacional. Pero ¿qué pasa? Que solo el 16% sería descartable. Y ese primer gráfico, donde la OCDE del 2013, estamos en 2021, 2013 nos dice, son el segundo país después de Turquía que más residuos deposita en instalaciones sanitarias, porque depositamos más del 90%, en teoría
nosotros debiésemos depositar solo el 16%. Entonces, ¿cuál es la invitación que se le hace a la academia, se le hace a los alumnos, y también quiero hacerle a todos los organismos públicos del Estado y a todos los municipios a que replanteemos, repensemos este cambio estructural, que catalicemos este proceso, que efectivamente tenemos instrumentos relevantes. Hoy día Chile cuenta con una ley de fomento al reciclaje, una ley marco de responsabilidad extendida al productor, donde la REP es un instrumento económico que cambia el paradigma en la economía lineal, pero también tenemos una tremenda política pública que se llama ENRO, Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que tenemos que empezar a trabajar en el territorio. Y por tanto la invitación es a que repensemos el manejo de los residuos. Volviendo al orgánico, ¿qué es lo que queremos lograr? Manejar los residuos orgánicos en 3 escalas: compostaje y vermicompostaje domiciliario, y ahí hay una fotografía de lo que está pasando en la planta de compostaje Santa Juana, al sur de nuestro país, que a mí me encantaría replicar en nuestra región. Recolección selectiva y valorización a escala barrial, y recolección selectiva y valorización a gran escala. Nos va a ayudar a hacernos cargo del 58% de esa bolsa negra. Entonces, metas de esta estrategia: llegar al 2040 a valorizar el 66% de los residuos orgánicos. Importante, no seguir depositando los residuos orgánicos en rellenos sanitarios, porque son los que más producen gases de efecto invernadero, metano específicamente, en esas instalaciones. Y la economía circular, no solo como concepto, sino que las acciones que tenemos que tomar respecto a el nuevo paradigma de la economía circular, al nuevo plan estratégico de la hoja de ruta, es poder disminuir efectivamente esta fracción en los rellenos sanitarios y poder canalizarla a través de vermicomposteras, de plantas de compostaje, de acuerdo sea de cómo lo vamos a materializar en el territorio. Y finalmente, las regiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Región Metropolitana hoy día tiene una estrategia regional de residuos sólidos, que me encantaría comentárselas en algún momento en detalle, todo lo que se hizo, no solo desde el Ministerio o desde la Seremi correspondiente, sino con los distintos sectores públicos que conforman la Secretaría Ejecutiva de Residuos. Hoy día termina esa estrategia, año 2021, y por tanto tenemos que trabajar en la irrupción o en la entrada, en el cambio de paradigma del concepto de la economía circular. Es ahí donde tenemos que trabajar, cambio estructural, mirada de migración de una mirada de política pública hacia una hoja de ruta que está consensuada por distintos actores, compatibilizar la hoja de ruta nacional con el territorio en la región metropolitana, y esto tiene que pasar en todas las regiones del país, puesta en marcha de la ley REP y sus reglamentos de productos prioritarios, y tenemos que tomar en cuenta el modelo regional descentralizado, a través de quién, gobernadores regionales y delegados presidenciales, y debe cobrar fuerza la ENRO, que es la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que yo solamente aquí les presenté el objetivo, pero que efectivamente es una fracción relevante de esa bolsa negra de residuos que cada uno de nosotros genera en casa. Entonces, la invitación es a que nos replanteemos efectivamente qué es lo que estamos haciendo con los residuos y esa bolsa negra. Nadie quiere tener un relleno sanitario al lado de la casa, y la verdad es que no podemos seguir con el diagnóstico de la OCDE, en donde el 90 y tantos por ciento, más del 90% de los residuos nosotros los depositamos en una instalación sanitaria, de manera que tenemos que revisar ahí cuáles son los materiales que efectivamente tienen un valor ambiental, económico y social, y que tienen una oportunidad de entrada a otro círculo virtuoso con un valor enorme, una ganancia ambiental enorme en todo esto, y además potenciar procesos productivos y generar empleos verdes. Eso es lo que hoy día les quería presentar. Muchas gracias por su atención y quedo disponible para cualquier consulta. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Muchas gracias, profesora. Damos paso a los que tengan alguna consulta, que puedan dejarlo por acá. Bueno, agradecemos también esta explicación, porque sabemos que la economía lineal es algo que tenemos que dejar de lado y tenemos que hacer una correcta transición para que el manejo de residuos sea algo que podamos vivir todos y todas.
Así que invitamos a todas las personas que están acá, de que igual forma puedan hacer sus consultas por el chat, que puedan pasar a las clínicas FIT que van a tener a disposición para también conocer la carrera, generar unos workshops. Así que agradecemos de igual forma la presentación y damos paso a las preguntas que tenga nuestro público. Ahí tiene la mano Yo levantada. quisiera hacer una pregunta. Sí, por favor. No sé si doy pase a Sí, Kate. Ok, por favor. El tema es cuánto sería el plazo e ya ocupar la economía circular, porque ya se está haciendo más demandante el uso de esta, a mi modo de pensar. Sí. Bueno, efectivamente la economía circular está pensada en 2040. Recuerda que acá presenté las metas intermedias. Estoy volviendo atrás para que lo podamos ver. Y efectiva, aquí. Con esto es uno de los puntos importantes de la presentación. Metas. Son metas intermedias. Recordemos que este es un proceso gradual. Me encantaría decirles que vamos a catalizar rápidamente y vamos a cumplir la meta. No es así. Esto es la conjugación de muchos actores. Tiene que existir transformaciones profundas para que efectivamente podamos llegar a estas metas que están acá. Y por tanto, se definen metas al 2030 y metas al 2040. Pero efectivamente, para que todo esto pase, tenemos que engranar, tenemos que poder potenciar, ¿verdad? Y bajar al territorio y generar instancias específicas para que exista un cambio. Y para ello tenemos los ejes de transformación que tenemos que trabajar. Innovación circular, cultura circular, territorios circulares y regulación circular. Tenemos que potenciar y catalizar regulaciones específicas para que esto así suceda. Tenemos que potenciar fiscalización, por ejemplo. Tenemos que generar efectivamente un cambio cultural. Por tanto, esto es Chile al 2040, tiene que efectivamente llegar a esta meta, pero para eso tenemos todavía mucho trabajo, pero sí o sí necesitamos a los distintos actores. Necesitamos que la ciudadanía, y todos nosotros, y me incluyo, revisemos nuestros hábitos de consumo, por ejemplo. En eso es verdad, pero también más que la rapidez, tiene que ser como más descentralizado, porque ya podemos decir que Santiago es una ciudad bastante informada, pero ¿qué pasaría con, no sé, con aquella que esté en la séptima o octava región? Por Que no cierto, posee los mismos privilegios que estar toda la acá. razón, toda la razón. Yo te he mostrado ahí que efectivamente Chile como país genera 7,5 millones de toneladas de residuos. Y eso significa que somos un país diverso y efectivamente la bajada de la REP y los instrumentos no se da de igual forma en todas las regiones. Pero sí déjame decirte que cada región tiene su particularidad y que de alguna manera todos estamos trabajando para que no solo esto se genere en la región metropolitana, sino que podamos llegar a todo el país y que la cobertura, por ejemplo, de separación de origen al año 12, desde que entra en vigor la ley REP, por ejemplo, todas las casas tengan, el 80% al menos, tengan recolección selectiva. La economía circular, ¿cómo se materializa en el territorio? A través de la ley REP, a través de la ENRO, la estrategia jerarquizada, pero también hay otros instrumentos, son muchos los instrumentos que hoy día se están trabajando. Otro, por ejemplo, ya se partió con la prohibición de ley de bolsas plásticas, ya tenemos una ley de prohibición de plásticos de un solo uso, se está potenciando el ecoetiquetado, el ecodiseño, ¿verdad? El depósito reembolso, que son instrumentos que tiene la ley. Ahora, efectivamente, esto va mucho más allá de la regulación, insisto, la cultura en economía circular es indispensable.
Y por eso es un tema gradual. No se va, lamentablemente, me encantaría decirte esto en 5 años más vamos a tener estas metas. No, no es así. Aquí hay que tener una mirada de realidad, de cómo estamos hoy día. Por eso era tan importante mostrarles las cifras. ¿Ya? Todavía tenemos, por ejemplo, rellenos sanitarios con resolución de calificación ambiental, pero todavía tenemos lugares que se llaman vertederos controlados que solo cuentan con resolución sanitaria. Y eso significa que todavía ahí tenemos un desafío. ¿Ok? Bien, aquí hay otra pregunta, no sé si la leo yo. ¿Sí? Sí, acá tenemos la pregunta de Susan, que bueno, pone, Ok. si bien esta es la realidad de la región metropolitana, ¿cómo se implementará este modelo en zonas rurales y territorios insulares? ¿Qué desafíos se podrían observar? ¿A economía circular considera la huella? Ya, es la pregunta esa, la primera. Bien, la primera pregunta efectivamente está relacionada con lo que comentaba anteriormente. Las leyes están hechas a nivel nacional. Efectivamente, hoy día la región metropolitana, en algunos sentidos, no en todos, está un poquito más preparada, un poco. Pero tenemos un tremendo desafío a nivel nacional, efectivamente. Va a ser difícil llegar a territorios aislados, sí o sí, pero tenemos que llegar también a esos territorios. Efectivamente, los territorios rurales son importantes. En territorio rural, la composición de los residuos, si vamos al fino, los territorios rurales tienen mayor porcentaje de materia orgánica que los territorios urbanos. Evidentemente, la composición de los residuos va cambiando de territorio en territorio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los hábitos de consumo, específicamente. Tiene que ver con el nivel socioeconómico también. Tiene que ver con cómo efectivamente estamos manejando esos residuos en el territorio. Y por tanto, tenemos una diversidad, tanto en la composición de los residuos, pero en general, el gráfico que yo les mostré en promedio, el 58% está contenido por materia orgánica. ¿Ya? Y el 26% es responsabilidad de la red, pero también es responsabilidad de nosotros, de la red, cuando digo de la red es del productor, pero también de nosotros de poder tener instancias de valorización y de reutilización, ¿verdad?, de ese material. Ahora, sí o sí tenemos que llegar a territorios rurales y a territorios insulares, va a ser más complejo, pero tiene que ser así. Por otro lado, cuando me habla de economía circular, ¿considera la huella de carbono en la cadena de producción? Por cierto que sí, economía circular, acuérdense, el primer principio de la economía circular es el ecodiseño. No olviden que el residuo es producto de un mal diseño y por tanto tenemos que potenciar ese instrumento, el ecodiseño, para poder tener productos que sean 100% valorizables. Repensar la manera como estamos produciendo los residuos. Perdón, el material, cómo estamos elaborando ese material. Y por tanto, un principio fundamental de la economía circular es el ecodiseño. Y cuando miro el ecodiseño, estoy mirando justamente la huella hídrica, la huella plástica y la huella carbono. Muy buena pregunta, Carlos. Gracias por tu pregunta. Perdón, Susan. Eso. Bueno, tenía la mano levantada, hay un participante, no sé si pasamos a la pregunta de él o la de Carlos, que ahí nos escribió la consulta. ¿Profesora? Carlos, mira Carlos, dice, uno de los problemas del reciclaje es la ausencia de mercado. Es decir, si tú quieres reciclar, no hay compradores para esos productos. ¿Cómo se va a estimular ese mercado? Excelente pregunta, Carlos. Efectivamente, el mercado de reciclaje, específicamente los plásticos, en Chile hoy día es incipiente. No sacamos nada con valorizar, ¿cierto? Y que finalmente tengamos que exportar, por ejemplo, o importar material reciclado. Entonces, por tanto, eso se va a ir dando sí o sí con la regulación de la ley REP. Porque sí o sí, quien pone el producto en el mercado por primera vez en Chile tiene que hacerse cargo de su valorización. Valorización, sus metas de valorización. Esas metas de valorización las va a poner el ministerio. Sí o sí, el mercado se va a ir regulando. Tampoco va a pasar de un día para otro, pero sí, efectivamente, Chile se va a tener que hacer cargo de los propios materiales que ponen en el mercado. Esa es la idea. Por tanto, eso va a pasar. No te voy a decir cuándo, porque no lo sé, porque esto va en dinámica con el mercado, pero sí la REP como instrumento económico va a potenciar ese paso. Gracias por tu pregunta, Carlos. Muchas gracias, profesora. Damos el pase a Jennifer, que tiene la manito levantada. Hola. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Ya. Mi nombre es Jennifer. Yo soy invitada. Soy de Valdivia, de una empresa, Carnes Ñuble. Y mi pregunta va más asociada
un poco a las primeras que se dieron, que tiene que ver con el tema de la cultura. Si bien es cierto, se habla mucho de las leyes, de la ley REP, de lo que nosotros tenemos que cumplir, ¿cuáles son como los tips para poder empezar a culturizarnos? Porque muchas veces hay representantes de las empresas que están encargados de dar cumplimiento a estos requerimientos normativos, pero ¿cómo empezamos a culturizar a la gente? Los niños acá en Valdivia son muy poquitos los colegios de Estado que están preocupándose del reciclaje, que están conociendo. O sea, estamos imponiendo leyes, pero ¿cómo las abordamos? ¿Cómo los capacitamos? ¿Cómo los instruimos? Yo conozco este tema porque trabajo en una empresa que tiene que adaptarse a una ley, pero mi hija no está recibiendo conocimiento. Y por otro lado, hay un plazo para que yo empiece a trabajar en el compostaje, en reciclar los materiales de embalaje. ¿Cuál es la estrategia que se viene para que no nos llegue el 2030 y no sepamos de qué se trata? No sé si Muchas gracias me explico. Sí, absolutamente. Muchas gracias por tu acotación, comentario. Efectivamente, mira, hay un eje transversal de transformación relevante que se llama cultura circular y tiene acciones concretas. Y efectivamente es importante poder revisar, como yo te decía, por ejemplo, los objetivos transversales de educación. Esto no viene solo desde el ministerio, ojo, insisto con esto, son diversos los actores que tenemos que trabajar en el tránsito hacia la circularidad. Primera cosa. Entender qué es la economía circular y este plan estratégico significa cambiar el paradigma. Y para eso la educación es fundamental. Una de las cosas prioritarias que tenemos que entender es que efectivamente si nosotros seguimos depositando residuos en esa bolsa negra y que llegue a un relleno sanitario, y ojalá llegue a un relleno sanitario, que es lo mejor que puede pasar en la economía lineal, porque si no producimos vertederos ilegales, efectivamente necesitamos revisar eso porque necesitamos bajar la tasa que estamos disponiendo de materiales que tienen valor, pero efectivamente tenemos que saber por qué lo estamos haciendo, cuál es la ganancia que tengo como ciudadano, y esa ganancia es una ganancia ambiental profunda, y eso se crea con educación. Como tú dijiste, los niños son los más empoderados en estas temáticas, ellos nos enseñan a nosotros a tener una actitud, ¿cierto?, más consciente, y por eso esta visión, que la tengo acá en la lámina, cuando se habla de consumir, producir de manera sostenible y consciente, tiene que ver con los hábitos de consumo. Es relevante lo que tú has mencionado, la cultura, cómo poder llegar al ciudadano para que cambiemos este paradigma. Claro, y es por eso que estamos acá. Sí, efectivamente. Hoy día yo veo que, por eso yo lo digo, porque estamos teniendo leyes para subsanar en cierta manera lo que estamos utilizando, estos materiales de embalaje, pero yo veo que mi hija avanza y no lo conoce, entonces ¿va a llegar a ser un adulto igual que yo? No, Esa no va a es mi llegar. pregunta. Entonces, No, porque por otro lado, se tiene que los medios de potenciar. comunicación, considerando la importancia de este tema, que yo lo conozco debido a mi trabajo, ¿me entiendes? Sí, correcto. Yo tampoco lo veo como un tema prioritario, entonces creo que en ese sentido falta yo creo que instaurar algo más como capacitaciones. A nosotros nos ha costado entender las leyes, interpretar, porque muchas veces la lectura es un tema de interpretación, cómo lo abordamos, quedan muchas dudas, a quién recurrimos. Creo que si bien es cierto se están haciendo cosas y eso es espectacular, el tema de la cultura debería ser ya. Esa es como mi Tenemos que observación. llegar más directo al ciudadano. Sí, tenemos porque que usted saber me dice, llegar directo ya, al ciudadano. yo soy una persona natural, pero ¿qué reciclo? ¿Qué es lo que es orgánico? Sí, efectivamente tenemos que llegar directamente al ciudadano y poder ser capaces de explicar efectivamente qué tipos de residuos generamos, cuáles son los que se pueden valorizar, cómo los puedo valorizar, eso. Esa es mi observación. Sí, muchas gracias. Agradecemos a todas y a todos su participación, de verdad, la charla estuvo pero genial en el sentido de que hay muchas consultas que todavía quedaron sin resolver, por lo que invito a la gente que tiene esas consultas que las pueda realizar en nuestro próximo, por lo menos, reunión, que vamos a tener justo ahora a las 10, donde vamos a hablar de la ley REP, cuáles son las implicancias y los principales desafíos del sector industrial. Primero que todo, quiero agradecerle a la profe Pao por todo el contenido que nos trajo, por toda la explicación en gran detalle que nos dio sobre la economía circular, por lo que de verdad para nosotros fue una jornada de verdad maravillosa, así que muchas gracias por su participación, profe.
y vamos a dar el pase ahora para que pueda entrar Jorge Canals, para Sí, que eso. justamente nos Bueno, siga hablando de lo que es el tema de sí. economía circular. Así que muchas gracias, profesora, de verdad estuvo pero muy Muchas genial la- gracias. Muchas gracias a todos ustedes.